Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. La suya, la de todos y todas. Les decía ayer que me había dolido mucho que en una conferencia de prensa partidos que mal llamados pequeños, decía yo ayer, hayan reclamado su ausencia en los medios de comunicación tradicionales, también, que no sé si el término se vale o no se vale. Pero en fin, dije, no, yo los voy a llevar en la mañana, voy a conversar con ellos, que puedan contarle a los costarricenses quiénes son, si creen que los costarricenses no lo saben, y posteriormente hacer el esfuerzo por tenerlos presentes en las discusiones de los grandes temas, porque es un reclamo que en un país democrático nos debería doler a todos y sobre todo a los medios de comunicación. Es así que ayer hablé con don José Miguel Corrales, que por cierto la gente agradeció mucho la posibilidad de que don José Miguel Corrales hubiera podido expresar su pensamiento. Invité para hoy al Partido de los Trabajadores a Héctor Monestel para que también viniera a decirnos qué piensa, qué quiere, hacerle algunas de las preguntas que me gustaría hacerle de acuerdo al planteamiento que él haga. Aquí él me trae su periódico Socialismo Hoy del Partido de los Trabajadores, y resulta que tienen ya los candidatos a diputados, todos muchachos muy jóvenes. Le decía yo a don Héctor, el sesentón es él, pero yo también trabajo con muchos jóvenes. Don Héctor, muy buenos días. ¿Quién es Héctor Monestel? ¿Quién es? ¿El señor de los anteojitos redondos, el señor de la gorrita, que ha sido polémico en muchas oportunidades? Pero ¿quién es él? ¿Cómo se presenta? Bueno, en primer lugar, buenos días, doña Amelia, y a los teleoyentes. Gracias por la invitación. En efecto, digamos, estas oportunidades son muy valiosas para nosotros por todo lo que usted acaba de decir y que no quiero reiterar, y me parece que la gente lo entiende, de manera que muchas gracias por esta oportunidad. Mire, doña Amelia, esa pregunta me la han hecho ahora que uno ha andado en estas muchas veces, y yo en realidad lo que suelo contestar así muy simple y llanamente es: yo soy un luchador de toda la vida, ¿no? Desde mi juventud. Ahorita fuera de micrófonos comentábamos usted y yo que somos de la generación de Alcoa, y efectivamente venimos desde esa tradición, digamos, con esas influencias de ese periodo histórico, digamos, no solamente en la vida del país, sino a nivel internacional, digamos, porque fue una época efectivamente muy importante en el desarrollo del pensamiento y de las ideas, y también una situación política internacional importante. Le hablo de la guerra de Vietnam, le hablo del Mayo francés, le hablo de la Revolución Centroamericana, es decir, en donde efectivamente uno se forma y participa desde entonces en estas lides, digamos, tanto a nivel juvenil, digamos, estudiantil, como ya posteriormente en mi vida como trabajador, tanto en el Instituto Nacional de Aprendizaje y principalmente, que es donde he trabajado 30 y pico de años, que fue en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que ya recién me pensioné hace un año, pero desde que me incorporo a la población económicamente activa de la clase trabajadora de este país, pues siempre también he estado organizado sindicalmente, he sido dirigente sindical. Soy abogado también de profesión, abogado litigante, particularmente en asuntos agrarios, penales y laborales. Y eso me ha vinculado mucho con los sectores, particularmente del campesinado pobre y sin tierra costarricense, con el que he estado muy comprometido en los últimos 10, 15 años en las luchas por la tierra en este país. Héctor, ¿de dónde nace el Partido de los Trabajadores? Mire, como partido, doña Amelia, nosotros con esa denominación lanzamos el partido el 1 de mayo del año pasado, de 2012, justamente para que con esa denominación iniciáramos entonces un gran reto, que era la inscripción electoral a nivel nacional, que como usted bien sabe, no es fácil.
una tarea como esa, pero su antecedente inmediato es el MAS, el Movimiento al Socialismo, que es una agrupación que surge al calor principalmente de las luchas contra el Tratado de Libre Comercio en los años 2006, 2007, y particularmente con un origen y un asentamiento en la juventud estudiantil universitaria, en mucho en la Universidad de Costa Rica, en mucho en la Universidad Nacional. Y con esa denominación, digamos, hemos estado los últimos 6, 7 años antes de denominarnos Partido de los Trabajadores. Ahora, yo le digo que si bien es cierto y todavía, y nos alegra mucho que el partido tenga una fuerte raigambre juvenil, digamos, en su integración, el partido tiene un proyecto político que es vincularse con los trabajadores y la clase obrera y los sectores... ¿Con una base sindical, Héctor? ¿Con una base sindical? Sí, ya en el partido nuestro hay una gran cantidad de trabajadores y todos están de alguna manera ligados al movimiento sindical, tanto en el sector público como también en otras organizaciones, pescadores artesanales, campesinos, pero particularmente, digamos, en el movimiento sindical sí tenemos compañeros y compañeras, los candidatos a vicepresidentes, a vicepresidente, Jessica Barquero y Grace González. En el caso de Jessica, bueno, ella viene de la Universidad de Costa Rica, ella es trabajadora en la Municipalidad de Belén, es dirigente de ANEP, de la Corriente Rescate, que ha venido en lucha contra la burocracia albinista de ese sindicato. Y en el caso de Gravis, él es profesor, él es educador, es dirigente de una regional en APSE, en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, y es también nuestro candidato a la vicepresidencia. Bueno, y así por lo general todos, porque precisamente nosotros nos lanzamos a las elecciones luego de valorar que la acumulación que habíamos tenido de experiencias y de cuadros, como se dice en el MAS, ya se nos estaba quedando corta, y entonces ya no es cierto, es muy juvenil, es muy estudiantil nuestro partido, pero ya está integrado también por trabajadores y trabajadoras, dirigentes y tanto a nivel campesino como a nivel de otros sectores artesanales, de la pesca. Cuando usted nos habla de socialismo, ¿de qué socialismo estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo estamos? Porque hay muchas corrientes, inclusive se habla de muchos partidos identificados mayor o menormente con la izquierda. O sea, ¿de dónde está situado el Partido de los Trabajadores y Héctor Monestel con su propuesta electoral? Sí, efectivamente. Bueno, gracias por la pregunta, porque esto es muy debatido ahora. Tal vez le voy a decir el tipo de socialismo que no somos, para decirle después que nosotros no somos de la corriente histórica del viejo estalinismo de la Unión Soviética, más bien somos, y nuestra corriente internacional, la Liga Internacional de los Trabajadores, nosotros estamos organizados internacionalmente, en un partido internacionalmente. Siempre históricamente, desde León Trotsky, han sido críticos y hemos sido críticos de... ¿Esos anteojos tienen algo que ver con León Trotsky? No tanto, bueno, no sé si con León Trotsky o con Lenin, pero bueno, sí. Con Lennon también, han sido mis referentes y me lo regalaron de muy joven, y aunque no lo crea, desde ese entonces los tengo. Pero le decía que no tenemos que ver nada con esa deformación y esa aberración que se llamó precisamente el estalinismo, y que dio al traste con una gran conquista de los trabajadores a nivel internacional, como fueron esas revoluciones, originariamente desde la Revolución Rusa de 1917. Y más contemporáneamente, doña Amalia, es muy importante también que se nos distinga, que no tenemos nada que ver con esa confusión que se llama hoy el socialismo del siglo XXI, que particularmente en América Latina el chavismo ha desarrollado como un referente de la izquierda latinoamericana principalmente, ¿no? Y nosotros en ese sentido, pues también, bueno, para empezar, no consideramos que
en los países en donde estos gobiernos progresistas y socialistas están en el gobierno, pues evidentemente ahí no han habido revoluciones socialistas, ni son gobiernos de carácter socialista, ¿verdad? Esto es una confusión y una especie de fraude, porque más bien estos gobiernos ya han entrado en una etapa de, digamos, de desgaste y una etapa de ponerse en evidencia que al fin y al cabo son gobiernos tan procapitalistas y tan proimperialistas como cualquier gobierno neoliberal. Basta con ver lo que está ocurriendo en Brasil, con el pueblo y los trabajadores en las calles contra Dilma Rousseff. Basta con ver lo que pasa en Uruguay. ¿Cercano a cuál de todos esos, del arco iris socialista que está en este momento gobernando en el mundo, está en el Partido de los Trabajadores? No, es que no hay en este momento ningún gobierno ni ningún Estado obrero o ninguna revolución socialista triunfante que esté dirigiendo en alguna región del mundo, ¿verdad? Porque entonces, más bien, con esa derrota que hubo en la década del 80, principios de los 90, con la caída del llamado socialismo real, hubo una diáspora, digamos, una especie de, de fuga de la intelectualidad, de grandes sectores académicos, de toda esa vieja izquierda, digamos, que perdieron el referente de lucha. Nosotros lo que estamos haciendo es precisamente recuperando las banderas históricas de la lucha por el socialismo. Ahora, entendido que es un socialismo democrático. Usted me habla muy tranquilo, muy pausado, pero todo el mundo lo considera el duro, el fuerte, el que los muchachos, precisamente los muchachos que son más beligerantes, por decirlo así, lo siguen. O sea que eso, no digo la ideología, sino que la actuación y las posiciones que ha asumido Héctor Monestel como dirigente sindical, y ahora veremos como político, porque ahorita le voy a pedir que me diga qué es lo que le está ofreciendo a los costarricenses su partido, ha sido la más beligerante, la más dura, la más extremista. ¿Es cierto o no es cierto, Héctor? Si se lo quiere ver así, en un abanico, digamos, de caracterización, yo no lo niego, pero tampoco, digamos, es que somos extremistas, ni que somos, una especie como de intransigentes, ¿no? Sí somos principistas, ¿no? Somos un partido clasista, es decir, somos un partido de trabajadores. Nosotros no aspiramos, ni mucho menos, a ninguna alianza política con ningún sector de la burguesía costarricense, ni con el empresariado costarricense, ¿no? Como ocurre con otras izquierdas, ¿verdad? Que pretenden y añoran este tipo. Pero ¿por qué dice que no son intransigentes? Las posiciones de Héctor Monestel han sido bastante intransigentes en la lucha sindical dentro de la universidad y fuera de la universidad. Han sido firmes, ¿no? Okay. Si usted dice que es diferente las dos cosas, entre intransigencia y firmeza. Porque, por ejemplo, a mí se me caracterizó mucho así, con ese estigma. Por ejemplo, en el año 95, cuando yo era dirigente del Sindeu y ocurre la huelga magisterial, que fue cuando se empieza a desmantelar la seguridad social y los regímenes de pensiones en este país, yo siendo el dirigente del Sindeu, tuvimos una lucha frontal y dura y muy fuerte contra el gobierno en ese entonces de Liberación Nacional, para variar, con Figueres de presidente, sino y también con toda la burocracia sindical de este país, porque el magisterio, particularmente los educadores de este país, no pueden y no olvidan que ahí se sufrió una gran derrota, ¿no? Y que toda la burocracia sindical del magisterio, incluyendo la ANEP y todo el movimiento sindical de este país, en Casa Presidencial firmaron un documento en donde traicionaron esa lucha. El único sindicato que no firmó, y los únicos que no firmamos, fuimos los dirigentes del Sindeu, yo y el dirigente del sindicato del tecnológico, ¿no? Carlos Martínez. Y esa posición, ¿verdad?, que resultó ser muy diferenciada y muy minoritaria, digamos, en una coyuntura. Les ganó esa
imagen. Digamos que entonces ahí alguien puede decir, bueno, es que son intransigentes, no negociaron. A mí nunca se me olvida ese día y Si esa no lo noche, escuchan, si no escuchan a la gente que está con usted y a usted es de los que se para y dice vamos a tirar piedras o incendiar un carro. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. No, pero podría. No necesariamente, no, pero digamos, lo que le quiero decir es que nosotros no podemos, en ese sentido, estigmatizar a un partido o a una persona por mantener una posición firme de principios clasista, digamos, porque en determinado momento nosotros efectivamente vamos a ser intransigentes, digamos, ante situaciones La manifestación de ayer, Héctor, ¿cómo la ve? A mí me pareció muy buena. Entiendo que a nivel nacional estuvo también muy buena. Creo que manifiesta esa bronca, como dice uno, que hay en el pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Con tanto agobio, tanta agresión, tanto acoso, tanta corrupción en este país. Cabreo, decía el otro día Jaime Ordóñez en el programa. Entonces, me parece que la convocatoria estuvo muy bien y me parece que más que justificada, aunque el gobierno descaradamente está diciendo que no tenía justificación y por supuesto está minimizando la manifestación, pero tal vez doña Amelia, a mí y a nosotros participamos e incluso hoy me entero por los medios de que fui el único candidato presidencial que estuvo en vivo y a todo color. Bueno, yo generalmente, eso no es nuevo, yo generalmente estoy en las calles, en las luchas con los trabajadores. El Partido de los Trabajadores, doña Amelia, y nosotros lo venimos diciendo, no es un partido electorero, nos venimos construyendo en las luchas de los trabajadores y en la campaña electoral estamos al servicio de las luchas de los trabajadores. ¿Cree usted que tiene pueblo? ¿Cree usted que el mensaje le está llegando cada vez a más gente? No aparecemos, y eso lo hacíamos muy bien, no íbamos a aparecer en las grandes encuestadoras, con las grandes encuestadoras. Los grandes medios difícilmente nos vienen dando espacios como este que hoy usted nos da, pero sí le puedo decir que nosotros venimos haciendo un trabajo muy, si se quiere, silencioso de cara a los grandes medios de comunicación, pero que tiene y ha tenido, y se lo digo con sinceridad porque no nos engañamos, ni queremos engañar, mucho menos a nadie, que estamos teniendo una gran inserción en sectores obreros y populares. Nosotros estamos poniendo mucho la atención y dedicando el grueso de nuestras energías a llegar a la clase obrera en la empresa privada, al sector de trabajadores del sector privado, que es uno de los sectores más dramáticamente explotados, más dramáticamente jodidos, perdóneme la expresión, porque en las fábricas, en las plantaciones bananeras, en las piñeras, las condiciones de trabajo son realmente pavorosas. El atropello a los más elementales derechos, digamos, de los trabajadores, a su salario mínimo, a sus horas extras, con jornadas de trabajo. ¿Y cómo cambiarían eso en caso de llegar a la Asamblea Legislativa? ¿Qué plantean? ¿Cómo hacerlo para cambiar esas condiciones que ustedes dicen que existen? Bueno, no solo la Asamblea. Si llegamos al gobierno, una de las primeras tareas es precisamente implementar una política para no solamente permitir la organización propia, sindical, natural de los trabajadores en el sector privado, que es donde hay una gran represión ante cualquier trabajador que ahí levante la cabeza para defender sus derechos, simplemente lo ponen en la calle. Usted ha trabajado toda la vida en la empresa pública. Yo he trabajado toda la vida en la empresa privada y está exagerando. Podrá haber lugares en que usted me diga, tenemos estas pruebas de que eso pasa. Yo a las pruebas me remito siempre, ¿verdad? Como periodista. Si no hay pruebas, usted dice. Pero está haciendo una afirmación y generalizando algo que usted no puede generalizar. ¿A dónde están los nombres? ¿A dónde están los casos? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están? ¿A dónde? Bueno, yo llevo varios casos. Yo soy abogado litigante. Perfecto. Yo soy abogado litigante. Pero varios casos no se puede hacer una afirmación así. Bueno, no hay. ¿Ve? Que eso es lo que me refiero. No hay movimiento sindical organizado en la empresa privada. Bueno, ¿por qué no los dejan? Es que no los dejan, doña. Usted dice que no los dejan. No los dejan. Ok. No los dejan. Un día esto me va a dar números de eso.
un trabajador que intente organizarse en la empresa privada es inmediatamente despedido, ¿no? Algo igual podría ocurrir hasta incluso en el sector público. Lo que pasa es que en el sector público, bueno, ahí ha permanecido la organización sindical. Hay un fuero sindical, hay sindicatos, hay convenciones. Hay vagabunderías, hay privilegios pagados por los costarricenses, no hay rendición de cuentas, o sea, hay un montón de cosas, Héctor. Usted es un hombre inteligente, es un abogado. O sea, hay un montón de cosas que no están bien, y en este momento de la historia en este país se está hablando hasta de revisar eso, ¿verdad? Ante la posibilidad de que todos nos terminemos cargando con más impuestos y pagando cosas si no se llega a ordenar lo que ha sido virtud a pura politiquería, que haya muchos sectores sindicales llenos de beneficios en este país y de beneficios por sobre los demás y por ser los trabajadores privados. Sí, pero tal vez no deberíamos confundir, doña Amelia, a ver, porque yo en algún extremo estaría de acuerdo con usted, no deberíamos confundir la disciplina laboral, ¿no?, con los derechos adquiridos de los trabajadores. A ver, ¿qué le digo? Por supuesto que uno nunca puede estar de acuerdo que a uno le den una bonificación salarial. Por llegar temprano. Por llegar temprano. Es una vergüenza. Bueno, pero es que eso, ubíquelo usted históricamente, eso se lo dio precisamente el bipartidismo a ciertos burócratas sindicales de este país para que nunca les hicieran huelgas, ¿no? Por eso. Para que nunca les hicieran ¿Y huelgas. eso cómo se llama? ¿Pura corruptela en el sector sindical? No, pero nosotros nunca hemos negado que lo haya. Bueno. ¿No? Y si usted lo sabe muy bien, más bien uno como dirigente sindical siempre incluso ha tenido diferencias muy de fondo con los dirigentes históricos tradicionales del movimiento sindical de este país, ¿no? Pero de ahí a confundir que los derechos adquiridos por los trabajadores, ¿no?, a nivel de sus condiciones de trabajo, de sus garantías sindicales, de sus garantías salariales, hay una gran confusión. Nosotros no estamos por tolerar la indisciplina laboral, la vagabundería, la corrupción, mucho menos. Si combatimos la corrupción en las altas esferas, pues tenemos que combatirla abajo. Mire, doña Amelia, yo, entre otras cosas, también, bueno, soy abogado litigante con los sectores, especialmente campesinos, de lucha por la tierra, ¿verdad? Y mire usted que yo ahí siempre, cuando llego a esos lugares o me llaman no y va uno a intervenir, yo digo, yo no voy a defender a gavilanes de la tierra, ¿no? Porque también hasta en el movimiento campesino, así es. En el movimiento campesino hay vividores de la tierra que... ¿Vividores de los pobres? Sí, este tipo de cosas que andan de precario en precario y apenas incluso no le han dado el derecho a la tierra y ya andan vendiendo derechos de posesión sin ni siquiera... Así es. Bueno, ese tipo de cosas, por supuesto que nosotros no las toleramos, y ahí tenemos una lucha que está prácticamente a las puertas de una victoria, y usted ha sabido de esa lucha, que es la de los campesinos de Medio Queso, ¿no?, que precisamente están ganando esa tierra con esta disciplina, con esta visión, con este compromiso, ¿verdad? Porque en ese sentido nosotros no, como Partido de los Trabajadores, y yo como abogado o como dirigente en su momento, si bien es cierto, no negamos los abusos que puedan haber en nuestras propias filas, como digo yo, entre los trabajadores y entre los campesinos, eso no le quita, ni hay que confundirlo con la defensa de sus derechos o la lucha por sus derechos. Aprovecho, doña Amelia, para hacer desde aquí un llamado de solidaridad a los compañeros y compañeras hoy en huelga de los 45 EBAIS en el área de San Pedro, Montes de Oca, los EBAIS estos que están privatizando, que estaban en manos de la Universidad de Costa Rica, e igualmente a los compañeros y compañeras trabajadores del Hospital Calderón Guardia, que también están hoy iniciando una huelga contra la intervención. Yo, por supuesto, estoy absolutamente en contra de que se atente contra los pobres asegurados que ocupan que les den servicio. Estoy totalmente de acuerdo, pero vea lo que dice aquí, por ejemplo, hay gente, le voy a leer. Primera vez que escucho a un candidato decir lo que realmente es. Todos llegan con maquillaje y disfraz. Lo que usa usted no es un disfraz. Su barba, sus anteojos y su boina. Mira cómo me han criticado. No, yo la más le pregunto, ¿es un disfraz o no es un disfraz? Aquí dicen que no. El look, como dicen. No, el look. Sí. A ver, dice, vamos a ver, y totalmente en contra, don Héctor, y le voy a decir una cosa, los costarricenses cada vez más en contra y más hastiados de ese tipo de huelgas.
no en las manifestaciones y en las luchas que cada quien tenga que dar, eso es problema de cada grupo, pero de que siempre terminen siendo afectadas las personas que necesitan. Aquí tiene muchas personas están diciendo lo mismo, de que por lo menos usted está diciendo cómo es la cosa y como usted piensa y lo que usted haría. Hablando de eso. Hay gente que lo está escuchando, hay gente que dice, me gusta cómo habla ese señor, otro dice, Dios guarde qué, no sé, verdad, de todo. Pero le pregunto, ¿cuáles son esas 3 cosas, a ver, bien puntuales, por las que usted le dice a Costa Rica, bueno, yo no voy a quedar de presidente todavía, ubicándonos en el momento histórico, pero mi partido tiene tiene muchachos buenos, yo estoy trabajando con un grupo de gente que está presentando una propuesta, que tal vez seamos poquitos, pero estamos creciendo y vamos a seguir, dice usted, es sostenido este esfuerzo del Partido de los Trabajadores. ¿Cuáles son esas 3 cosas en las que usted podría pensar a los costarricenses cuando les diga, vote por nosotros, vote por mí, vote por el Partido de los Trabajadores? ¿Cuáles serían esas 3 cosas fundamentales en su partido? Sí, mire, doña Amelia, nosotros lo que decimos digamos, como criterio general es que nosotros lo que estamos proponiendo es una salida socialista a la crisis capitalista. ¿Esto cómo se come, ¿no? Hoy en este país y para bajarlo a tierra? Se lo voy a decir en 2 o 3 ejes programáticos que tenemos y que son esenciales. 1, no pago la deuda externa. Ok, ahí se va. La crisis fiscal de este país se justifica precisamente por los déficits fiscales del gobierno central, que son reales. El presupuesto del año que viene está rondando ya casi el 50%, digamos, de déficit. Y toda esa crisis en salud, en educación, en infraestructura y todo eso, siempre se justifica y el pretexto es la crisis fiscal, no hay recursos, etc. ¿Y por qué no hay recursos? Bueno, uno de los aspectos que están desangrando los presupuestos nacionales es que 1/3 de los presupuestos nacionales se va solo en el pago de los intereses de la deuda externa, que por lo general es una deuda con los banqueros internacionales, ¿no? Que es una deuda usurera y fraudulenta. No pago deuda externa. Ese es uno. El 2. otro, derogatoria de los tratados de libre comercio, ¿no? Hoy estamos viendo que nosotros en el país está ya tomando conciencia, especialmente sectores agrícolas, pequeños, medianos productores, ¿no? Que están siendo prácticamente reventados, ¿no? Por esa nueva lógica de inserción en el comercio mundial a través de los tratados de libre comercio, y no solo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos, ¿no? Y otro de nuestros planteamientos esenciales es precisamente para entrarle al tema de la crisis fiscal, que es la raíz en mucho de todos estos problemas, es una reforma tributaria, pero sin titubeos, sin que tiemble el pulso, ¿no? Que grave al gran capital, ¿no? Aquí el gobierno incluso hoy está proponiendo un plan de impuestos, otro paquetazo, que lo que va a agravar y lo que va a terminar de empobrecer es a los trabajadores y al pueblo costarricense, grabando la canasta básica. ¿Y no me dice nada de los beneficios que tienen los sindicalizados? ¿Qué beneficios? Perdón. Entrarle a los sindicatos en las cosas que no están bien. Ya le dije, yo diferencio entre los derechos adquiridos. Aquí no vamos a socializar la miseria, que eso es lo que quiere el capitalismo, que eso es lo que quiere el gobierno. Es decir, el gobierno quiere socializar y poner a todo el mundo hacia abajo, ¿no? Ganando salarios de hambre, ¿verdad? Y entonces las conquistas salariales que tienen los trabajadores, que se la han ganado luchando, ¿no? Durante muchos años, todas estas conquistas salariales y de sus condiciones de trabajo, el gobierno lo que quiere es deteriorarlas, ¿no? Y entonces, justamente lo que hablábamos hace un ratito, que usted me decía que en el sector privado... privilegios, ¿no? A costa de la plata de los costarricenses. Privilegios estoy hablando. Privilegios. Eso debería usted tener una posición, porque estoy en contra de la corruptela en el sindicalismo. A veces es una cosa que uno es apabullante. Vea lo que me dicen aquí, se lo digo porque de todas formas ya lo están puesto en redes sociales. Dice... Don Héctor, bueno, aquí una cosa que es no me dan las pruebas de eso, por tanto no lo leo. Segundo, dice, es un asalariado de lujo, tiene una superfinca en Aguas Claras de Upala, sociedades anónimas sin pagar impuestos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que me están diciendo? Y vea lo que me dicen aquí, se lo voy a poner a usted porque no lo voy a leer al aire. Ay, Dios.
No, pero A ver. yo le creo lo que me está diciendo doña Amelia, pero que pasó de ganar tanto a ganar tanto. A ver, doña Amelia, pero yo no sé quién es esa persona, pero aquí lo tenemos. Yo no tengo ni fincas, ni un carajo, nada de eso. Por eso se lo digo, porque eso está en redes sociales, por eso le digo. Ni un carajo ni nada. ¿Qué es lo que tienes? Sueldo de pensionado. Bueno, pensionado de la UCR y abogado es platica, ¿verdad? Después de tantos años. Igual el magisterio y los educadores pagamos bastante por la pensión. Sí, acuérdese que nosotros pagamos... Tienen un régimen especial. Entre el 15 y 16%, ¿verdad? Y aún pensionados tenemos que seguir pagando la contribución y pagando el seguro social y todas estas cosas, es decir, renta y todo. Entonces usted es un hombre tan casi asceta como se ve. No soy asceta, ¿no? Casi. No soy asceta. Dicen que cuando se enoja, cuando da peleas es diferente, pero se ve un hombre... No, yo amo la vida, amo... ¿De qué signo es? Acuario. Acuario. Yo tengo un gran entusiasmo por la vida. Excelente. Y confío, digamos, es un hombre sencillo, por más que quieran ahora decir que podría ser un asalariado de lujo, un pensionado de lujo o un finquero de lujo, o sea, eso es alzarle falsos. Mire, doña Amelia, es que ahora con precisamente tanta pauperización, salarios de hambre, desempleo, todas estas cosas, nosotros, los de nuestra generación, que logramos estudiar con mucho sacrificio, ¿no? y trabajar decentemente y todo desde eso, pues ya ahora, entonces, una persona de clase media como uno resulta ser casi que un privilegiado cuando de tener una casa que uno, la estoy pagando y que puedo decir que sí tengo ventajas porque la compré a través de la Junta de Ahorro de la Universidad de Costa Rica, que ahí hay grandes ventajas de crédito para esas cosas, ¿verdad? Pero yo no veo que eso sean cosas así como exorbitantes. Es que quizás no conocemos cómo es que viven realmente los ricos, ¿no? Ni los pobres. Bueno, ni los pobres. Y hay un candidato que dice que hay que hacer estudios para saber dónde están, ¿verdad? Ahora, don Héctor, ya para finalizar, vamos a seguir hablando de muchas oportunidades, de muchas cosas. Ya usted dijo cuáles son el mensaje fundamental. Dice que el que invente que tiene plata, él es un hombre de clase media que estudió y que tiene algo, y eso no tiene nada de malo. ¿Cómo se financia el Partido de los Trabajadores? A puro pulso, a puro aporte de nuestros militantes. Hemos crecido mucho, doña Amelia, y entonces la gente aporta, estamos recogiendo aportes. Si usted quiere colaborarnos, le aceptamos con mucho gusto su colaboración. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Allá en Cariari, cuando uno se da cuenta, hacen un bingo, hacen una cosa, hacen alguna actividad de ese tipo. Allá por los Chiles también, un día me enteré que hicieron un turno, no sé qué cosa, y bueno, y así es como se financia un partido de trabajadores, porque nosotros no solamente no tenemos, ni vamos a tener, ni vamos a aceptar que nos financie el capital, ni tampoco vamos a cohonestar y a legitimar un financiamiento de deuda política que es realmente una vergüenza, porque es un negociado para los grandes banqueros, ¿no? Entonces, por lo demás, a propósito de ricachones, yo no sé esa señora que llamó, el señor que llamó, que dice que tengo fincas y todo eso. No, escribió. ¿No? Bueno, el que escribió, digamos, porque no tenemos ni siquiera para ofrecer en garantía absolutamente nada, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido nos financiamos a puro pulso, digamos, con el aporte de los trabajadores, contribuyentes, afiliados, simpatizantes. Bien, vea todo lo que hemos hablado, se nos fue el tiempo ya, casi se acaba el programa, pero le agradezco que haya venido. Repito que nosotros lo llamaremos, nosotros generalmente cuando tenemos tema llamamos a los candidatos presidenciales. Yo siempre les digo a todos que es una cuña gratis, a veces me contestan, a veces no están
a veces no les conviene y no me contestan, a veces les conviene y me contestan, pero la idea es hacérsela todas sobre los temas que se generen en esto cada día. Así que los llamamos mucho y seguro los vamos a estar llamando más. Y vamos a tocar temas específicos sobre situaciones específicas, a ver si logramos decantar la diferencia que hay entre uno y otro, porque cuando uno pregunta a la mañana sobre la educación dual, por ejemplo, y todos están de acuerdo, digo yo, pero ¿cómo todos están de acuerdo? O sea, tiene que haber una diferencia entre cada candidato, y cada candidato tiene que defender su posición para que la gente a la final decida, si aquí la que decide al final es la gente, si lo hace con respeto, si lo hace con verdad, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces también estaremos atentos a llamarlo o a que usted nos pueda llamar, el teléfono aquí está abierto cuando pedimos opinión. La idea es que ningún candidato presidencial sienta que está siendo discriminado, que no tiene oportunidad de presentar sus ideas al electorado nacional. Vivimos en un país democrático. Las fortalezas de nuestra democracia, una de ellas es eso, que yo pueda dar mis ideas, hacerlo con respeto, hacerlo con verdad, sin levantar falsos y sin más bien aportando a la gran opinión nacional que a la final tome partido por donde quiera. ¿Le parece? Por supuesto, más bien le reconozco ese método suyo, porque, mire, diagnosticar una crisis y hablar de la crisis, qué candidato hoy no va a decir, sí, que la salud anda mal, que la educación anda mal, que todos están de acuerdo en el diagnóstico, pero el tema es qué se propone y en dónde están las diferencias. Y algo muy importante, doña Amelia, si lo que se propone es pura demagogia, ¿no? O si lo que se propone efectivamente se va, porque hay candidatos que están ofreciendo no sé cuántos empleos, ¿verdad? Hay candidatos que están diciendo que en 4 años de gobierno van a erradicar la pobreza y van a resolver el problema de vivienda en un 50%, ¿no? Y cuando usted dice, bueno, ¿cómo? Bueno, ahí, hasta ahí, como que hasta ahí llegan las palabras, ¿no? De tal suerte que es muy importante esa diferenciación puntual, digamos, porque en el caso nuestro creemos que sí hay una diferenciación sustancial con todos, incluyendo con el Frente Amplio, ¿no? Que se supone que es... Y que no se aliarán con nadie, no hay alianza ahí. Miren, nosotros intentamos con el Frente Amplio, cuando inscribimos el partido, lo primero que hicimos es, respondiendo a la necesidad de la unidad de los trabajadores y el pueblo costarricense, fue buscar a Frente Amplio para proponerles ofrecer un polo electoral de la izquierda costarricense, ¿no? Para los trabajadores y el pueblo costarricense. El Frente Amplio nos rechazó por la propuesta, porque en ese momento todavía no se había sellado la división, pero estaba en el proyecto de la coalición con figurones y con sectores de la burguesía, como Figueres, como Corrales, como el PAC, ¿no? Entonces ellos pretendían lo que llaman una alianza patriótica, progresista, antineoliberal, de esa así, media laxa, media light, ¿no? Entonces, y nos dijeron que no. Pero para nosotros es muy importante, en ese sentido, eso y le reconozco ese mérito a usted, doña Amelia, de bajar a tierra, porque ¿quién no va a estar de acuerdo en que los índices de pobreza han crecido? Y se vuelven aburridísimos los debates, y se vuelven aburridísimos los enfrentamientos, y se vuelven muy aburridos para la política, para también. Y entonces la gente que ya pagó sigue pagada, porque dice, aquí estoy viendo lo mismo, ya pagó, ¿verdad? Y lo mismo no es que se esté dando. Bueno, entonces quedamos conectados. Ahora me va a dar sus teléfonos de fuera de cámaras para tenerlo, pero con la idea esa de ayudar a que la gente conozca a todos y tome la decisión que cada uno de ustedes quiera. Yo sí no me comprometo a hacer un debate con todos, porque tras que aburrido es con 6, ahora imagínate con 11, sería fatal. Sí. Pero sí tengo que ver cómo voy a generar el debate en temas concretos con las personas que se vayan pudiendo sumar cada día. Así que muchas gracias, Héctor. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, doña Amelia, por invitarnos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.